Imagínate que eres un latino poco o nada agraciado, con todos esos atributos que en otros lugares pueden ser considerados, digamos, más que peculiares. Pero en Islandia, mi amigo, eso es lo que te hace destacar. Con su clima gélido y su población de tan solo 330.000 almas, resulta el paraíso para los latinos con una interpretación morfológica más que diferente. Y no es solo el frío y lo opuesto de tu piel con lo blanco del paisaje lo que te hace único, sino tu presencia misma. Para muchas, el ser diferente y no cargar con ese aire de nórdico perfecto, con sus aburridos ojitos azules y su piel blanca e inmaculada como la nieve, te hace ver perfecto. Toda esa estética opuesta que ostentas aquí puede ser cautivante por ser muy distinta y casi extravagante. Imagínate toda una panadería de panecitos blancos, esperando descubrir a un muy exótico amor. Y de repente entras tú robando todas las miradas. Si el pan negro no cautiva, o quizás el exceso de tu patrimonio humilde disminuye tu encanto diferente, no te preocupes, campeón. Algunas se acercarán por curiosidad científica y otras por curiosidad geográfica. Por algún motivo, parece que México se encuentra de moda, y una moda del tipo permanente. Los restaurantes extranjeros más repetidos son los mexicanos, ya sean del tipo fresón y costoso, o incluso fonditas al mejor estilo central de camiones. Resultan una constante para poder superar la nostalgia y de paso echarse una buena Pacífico. Realmente tu atractivo no radica en las abismales diferencias morfológicas con respecto a los locales, sino más bien con ser el nuevo del barrio. Con tan pocos habitantes, Islandia es un país con peculiaridades. Los genes no son una excepción. El aislamiento y la endogamia presente a lo largo de su historia conviven en esta isla del Atlántico Norte. Todo un paraíso para los estudios genéticos. Cuando conoces a alguien una noche y logras combinar protuberancias con cavidades, seguramente no se te pasa por la cabeza preguntar sobre sus lazos sanguíneos. Pero en Islandia, antes de quedar con otra persona para salir con la intención lejana o no de tener un final feliz, se suelen preguntar sobre sus parientes mutuamente. Para ellos, el peligro es real. A diferencia de la gente de Monterrey, ellos prefieren no hacerlo con sus primos. Claro, no todo es fiesta, hay que trabajar. Y si en tu país es complicado, en Islandia lo será, pero un poquito menos. Aquí el trabajo también tiene su toque único. Y si hablamos de la escalera en el trabajo, en Islandia tiene su propio reto. Pero no te preocupes, que si algo sabes es sobrevivir a lo que venga.
Pero hay algo que a los latinos nos encanta hacer, y es ir al mercado, ya sea un mercado de pulgas, donde encuentras de todo, o el mercado de pescados. Chiquito, ¿no? ¿Cuál? Chiquito, preguntamos. Este. Sí. How much is this? Incluso podrás probar el tan tradicional tiburón fermentado, una experiencia que no pensamos volver a repetir. Tiburón fermentado. En el último medio siglo, Islandia ha experimentado un crecimiento económico sustancial. Pasó de ser uno de los países más pobres de Europa a uno de los más ricos, mediante una serie de reformas de libre mercado combinados con un alto nivel de intervencionismo gubernamental. Como consecuencia de este despegue, el mercado de trabajo islandés está necesitando de mano de obra, factor que está atrayendo a numerosos nuevos inmigrantes. La sociedad tiene un miedo visceral de perder su cultura, precisamente porque ésta está estructurado en torno al idioma, y el islandés es una lengua minoritaria que se habla solo aquí. Si nunca la has escuchado, aquí te la presento. Það sem best að vita Íslendinga við erum mjög kaldhæðin, bara eiginlega oftast og allir þekkja kaldhæðin. Menningar auðvitað mjög mikilvæg í heiminum í dag. Muchos de los recién llegados se quejan precisamente de que, aunque el empleo abunda, los que se ofrecen a los extranjeros sin islandés avanzado son poco calificados. Por ejemplo, en la industria de la pesca, que resulta clave para la economía pero mal remunerado. En el pasado, por ejemplo, los extranjeros que adquirían la ciudadanía debían islandizar su nombre, modificando el apellido con el sufijo son para los hombres y dótir para las mujeres. Por ejemplo, nuestro querido Kevin Pérez pasaría a ser el imponente vikingo Kevin Perezón. Y nuestra famosa y memorable Jennifer Shakira García se transformaría en toda una hija de Odín, conocida como Jennifer Garciadóttir. Pero lamento destruirles el sueño, porque este requisito ya fue abolido por el Parlamento. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, regálanos un like y coméntanos cómo crees que sería tu vida en estos lugares tan lejos del sol tropical. Y si vienes a Islandia y tienes suerte en el amor, pórtate bien, que eso no suele repetirse dos veces. ¡Chao! Ja.